Ya, entonces vamos a empezar a hablar de otra enfermedad parasitaria llamada teniasis. Y esta va a estar dada por ¿quiénes? Por dos parásitos, ¿no? ¿Cuáles son? Tenia solium y Tenia saginata. Sin embargo, una de ellas luego va a poder darnos otra enfermedad llamada cisticercosis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la que nos puede producir la cisticercosis? Tenia solium. Entonces, primero vamos a hablar de la enfermedad parasitaria llamada teniasis. ¿Ya? Es la infección entonces del hombre. Esto, acuérdense muy bien, es la enfermedad o infección del hombre producida por ¿quiénes? Por los adultos de tenia. ¿Cuáles son estas dos tenias que pueden producir la teniasis? Tenia solium y Tenia saginata. Entonces la enfermedad llamada teniasis o teniosis es producida por ¿quiénes? Por los adultos, tanto de Tenia solium o de Tenia saginata. Entonces, acuérdense bien, es por los adultos de Tenia solium o Tenia saginata. Llamadas también solitarias, ¿no? Generalmente se encuentran unas, tan solas, una, o puede haber unas dos o tres, ¿no? ¿Viven en dónde? En la pared del intestino delgado, principalmente adheridas al yeyuno por su escólex. ¿Cómo es que se adquieren? ¿Cómo es que se adquiere esta enfermedad? Acá tenemos otro mecanismo, ¿no? Por comer carne mal cocida. ¿De quién? Del hospedero intermediario. Entonces, ¿cuál sería? Si es por Tenia solium, por el cerdo, el chancho, ¿no? Y si es Tenia saginata, por el ganado vacuno. ¿Listo? Entonces, la teniasis es producida por ¿quién? Por el adulto. Puede ser de Tenia solium o de Tenia saginata, ¿no? Y se adquiere como por carne mal cocida. Esta carne mal cocida que va a contener, que ya vamos a ver, ¿no? El estadio larval, que son los cisticercos. ¿Listo? El estadio larval, ¿no? Por carne mal cocida. Y para que sea Tenia solium, esta carne mal cocida debe provenir de una carne infectada de cerdo, ¿no? Y de Tenia saginata por una carne infectada de ganado vacuno. Entonces tenemos dos tenias. Y en cuanto a estas dos tenias, pues vamos a ver la morfología de cada una de ellas. Tenemos entonces, vamos a hablar primero de su parte anterior, que sería de su escólex. En cuanto a Tenia solium, el escólex de esta tenia y huevos ¿ya? Acá hay dos. Y estos son ahí dicen.
Mucho. Listo, entonces vamos a hablar primero de la morfología de estas tenias, ¿no? Tenemos la tenia solium y la tenia saginata. En cuanto a tenia solium, esta pues presenta su escólex, 4 ventosas, un rostelo y una doble corona de ganchos. En cuanto a tenia saginata, solo presenta 4 ventosas. En cuanto a sus proglótidas grávidas, también podemos diferenciar. Las tenia solium tiene menos de 12 ramas uterinas y tenia saginata tiene bastantes ramas uterinas, ¿no? En cuanto al tamaño, tenia solium puede llegar a medir hasta 5 metros. Tiene alrededor de 1000 proglótidas. Y tenia saginata puede llegar a medir hasta 10 metros y tener alrededor de 2000 proglótidas. Las proglótidas de tenia solium, las proglótidas grávidas, no salen con las heces generalmente. Lo que vemos son los huevos. Sin embargo, las proglótidas grávidas de tenia saginata sí se pueden eliminar con las heces y como son más gruesitas, como que más musculosas, hasta pueden reptar por el margen anal. Ya entonces las proglótidas grávidas se eliminan con más frecuencia con las heces y salen espontáneamente sueltos y con movimiento activo. En tenia solium presentan, las proglótidas maduras presentan 3 lóbulos ováricos y carecen de esfínter vaginal, y presentan en tenia saginata 2 lóbulos ováricos y poseen un esfínter vaginal. Entonces estas serían las diferencias en cuanto a la forma adulta de cada una de estas tenias, tanto tenia solium como tenia saginata. Sí. Sí, pero no es el mismo. Entonces, acá tenemos a tenia saginata, solo posee 4 ventosas. En cambio, tenia solium posee sus 4 ventosas y también un rostelo con una doble corona de ganchos. Y acá tenemos una imagen de quién. ¿De quién sería? ¿De tenia solium o de tenia saginata? De tenia solium, ¿no? Tiene sus 4 ventosas y este rostelo con su corona de ganchos. Igual acá tenemos imagen de tenia solium, ¿no? Las ventosas, el rostelo, la corona, doble corona de ganchos. Acá está como que invaginado, ¿sí? Y acá podemos ver el largo de estas tenias. Como les decía, el escólex es bien pequeñito, es puntiforme casi, ¿ya? Y de aquí viene todo este largo. Sin embargo, en esta tenia, las proglótidas son maduras, son un tanto más cuadradas, y las proglótidas grávidas ya son más alargadas. Doctora, ¿en el B qué cosa hay? ¿O por qué hay varias? Porque es todo, solito lo que continúa. ¿Está cortado? Ajá, está cortado, continúa. Y las más largas, las más grandes, las proglótidas más grandes son las de tenia, son las proglótidas grávidas. Y miren, esta es una tenia, todita, una sola. ¿Ven? Es más grande que yo. Acá. Es más grande que yo. ¿Listo? Y como ustedes van viendo, las proglótidas en un primer momento son delgaditas, no son tan largas, son más anchitas. Pero a medida que van siendo proglótidas grávidas, pues son más alargadas, ¿sí? Son más alargadas. Y acá vemos, ¿no? Este sería el escólex, empieza el cuello, todas las proglótidas del estróbila,
Y miren, estas proglótidas que tendrían las inmaduras, luego las maduras, y ya estas proglótidas grávidas, que son más alargadas. Entonces acá tenemos las proglótidas maduras. Vamos a hablar de las proglótidas de Taenia saginata. Esta proglótida de Taenia saginata pues tiene, como dijimos, solo 2 ovarios, ¿no? Entonces esta es una proglótida madura. Y en la proglótida madura vamos a poder observar los órganos reproductores masculinos como femeninos. ¿Sí? Entonces tenemos el cirro, la bolsa del cirro, los conductos deferentes. Y luego, todos estos que miran acá, todos estos puntitos negros, son los testículos. ¿Listo? Pueden tener varios testículos. ¿Listo? Y lo que miran acá ya es la vagina, y acá viene estos dos que son los ovarios. Acá está el ootipo, que es donde se van a formar los huevos, ¿sí? Y acá está la glándula vitelógena. Esta glándula vitelógena que ayuda con componentes para poderse formar los huevos dentro del ootipo, ¿no es cierto? Y estos huevos que van a ser formados luego van a ir hacia el útero, que vendría a ser este. Ay, no se está mirando. No me dicen nada. Entonces, todos estos puntitos negros son los testículos. Acá vendría por acá la vagina, ¿no es cierto? Y esta va a desembocar acá. Acá están los 2 ovarios, el ootipo, donde se van a formar los huevecillos, y la glándula vitelógena. Una vez que se forman estos huevecillos, van hacia el útero, que vendría a ser todo este lado. ¿Listo? Entonces, ahora, estas proglótidas, el poro genital, a diferencia de las de Hymenoleucis nana, que solo las tenían en un lado, estas las pueden tener en ambos lados, ¿no? De acuerdo a la proglótida. Por ejemplo, acá en esta proglótida el poro genital está acá, en esta también está en este lado, pero en esta está en este otro. Ya. Ya lo sé. Ah, ya. Pero Ya Charito lo tiene. ¿Listo? Entonces, aquí habíamos visto en esta imagen, ¿no? Donde decía que Taenia saginata solo tiene 2 lóbulos ováricos, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? 2 lóbulos ováricos. Y acá también tenemos una imagen, pero ya de las proglótidas grávidas, donde está el útero ramificado y dentro va a tener los huevecillos. Entonces, ahora vamos a hablar de los huevos de estas tenias. Ya hemos hablado de las diferencias que hay en cuanto a la forma adulta, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los huevos. Los huevos de tenia morfológicamente van a ser indistinguibles, van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, cuando encontremos huevos de tenia, pues ¿qué vamos a poner? Solo huevos de Taenia sp, porque no sabemos si son de saginata o de solium, porque son iguales. Entonces, estos huevos son iguales para las dos especies, son redondeados o ligeramente ovalados, son más pequeñitos que de Hymenoleucis nana, ¿no? 30 a 40 micras de diámetro, con una doble membrana gruesa radiada. ¿Ven esta membrana? Entonces tenían, ¿no?, esta membrana gruesa, pero esta membrana es radiada, como ven acá. Y dentro presentan a su embrión hexacanto. A su embrión hexacanto, o también llamado oncósfero. Entonces estos son los huevos de Taenia. Vemos, casi son más redondeados y tienen la presencia de esta membrana gruesa radiada. Y acá dentro
el embrión hexacardo, con sus 6 ganchos. En cuanto a Taenia solium y Taenia saginata, son, en cuanto al estadio larval, se les llama cisticercos. ¿Ya? Y el estadio larval, el cisticercos, es una vesícula. Es como una vesícula que está llena de líquido. Y dentro, este cisticerco, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener al escólex, que está ahí invaginado, ¿no? Ahí dentro. Entonces presenta una pared vesicular, fluido, y dentro un escólex invaginado. ¿Cómo es el escólex de Taenia solium? Con un rostelo y con doble corona de ganchos, ¿no? Y el de saginata, pues simplemente es un escólex que solo presenta las 4 ventosas. Acá tenemos la larva de Taenia solium, ¿no? En cuanto al ciclo de vida, entonces, el huésped definitivo, ¿quién va a ser? En teniasis, el hombre. El hombre entonces adquiere la teniasis, ya hemos dicho, al ingerir carne de cerdo insuficientemente cocida conteniendo cisticercos viables, ¿no? Esto es en el caso de Taenia solium. El cisticerco entonces, una vez que es ingerido en esta carne de cerdo mal cocida, vamos a comer ¿qué? Vamos a ingerir los cisticercos, el estadio larval, ¿no? Una vez que es ingerido, llega el yeyuno, el escólex de este cisticerco se va a evaginar, va a salir y se va a fijar a la pared, dando inicio entonces al proceso de estrobilización, a la formación ya de este parásito adulto. Después de 3 meses de la infección, entonces la Taenia comienza a eliminar ya proglótidas largas. Las infecciones son por una sola Taenia y excepcionalmente pueden ser por varias. La Taenia adulta entonces vive fija a la pared del intestino delgado y se alimenta ¿cómo? ¿A través de qué? ¿De un aparato bucal, de un esófago? ¿Tiene eso? No. Se alimenta a través de todo el tegumento y todo el tegumento está a todo lo largo de la Taenia. ¿Listo? Entonces se alimenta a través del tegumento mediante difusión simple. El mecanismo de transmisión al huésped intermediario va a ser por fecalismo. ¿Quién es el huésped intermediario acá? El cerdo. Estamos hablando ahorita de Taenia solium. Si es de Taenia solium, el hospedero intermediario va a ser el cerdo. Y este cerdo se va a infectar por fecalismo, ¿sí? Entonces, el cerdo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comer las heces que el hombre defeca en el suelo. Si estas contienen segmentos grávidos, huevos de Taenia solium, el cerdo se va a infectar. En su intestino, entonces, estos huevos van a eclosionar. Sale la oncósfera, se va a fijar a la pared mediante sus ganchos, penetra y entra al torrente sanguíneo y se distribuye hacia los órganos. ¿Dónde es que se va a distribuir? Hacia el músculo. Principalmente entonces se va a distribuir en el sistema muscular. Aquí la oncósfera evoluciona entonces a cisticerco. ¿En aproximadamente cuánto? Igual, en 3 meses. Los cisticercos entonces comienzan a ser infectantes para el ovo. ¿Listo? Entonces, eso es para Taenia solium. Para Taenia saginata prácticamente es lo mismo. Sin embargo, nosotros nos vamos a infectar por comer carne de res insuficientemente cocida, parasitada o infectada con cisticercos de Taenia saginata. Doctora, ¿qué pasa si, digamos, se cose la carne y se muere? El cisticerco ya no va a ser viable. Si ya no es viable, entonces ya no va a poder contagiar. O sea, te lo comes y no pasa nada. Porque ya no es viable. En cambio, si es insuficientemente cocida, este cisticerco todavía va a estar viable, va a estar vivo y se va a seguir desarrollando. Entonces, la teniasis por Taenia saginata se va a producir al hombre al adquirir o comer carne de res insuficientemente cocida con cisticercos de Taenia saginata, ¿no? Igual, el cisticerco alcanza el intestino delgado, se
se fija en la pared y ahí comienza a convertirse en adulto. ¿Dónde es que se fija la tenia? En el yeyuno. El periodo prepatente igual es 3 meses. 3 meses para que después de haberse infectado el hombre, pues comienza a eliminar estos huevos o estas proglótidas grandes. ¿Cuál es el huésped intermediario? En el caso de tenia saginata, el ganado vacuno, ¿no? Se infecta entonces ¿por qué? ¿Cuál es el estadio infeccioso del huésped intermediario? Eso hay que tenerlo bien claro. El huevo. El estadio infeccioso del huésped intermediario es el huevo. El estadio infeccioso del hospedero definitivo en teniasis es el cisticero. Ya, entonces el intermediario, el huésped intermediario, que en este caso es el ganado vacuno, se infecta por ingerir pasto, ¿no? Porque come hierbas contaminadas con huevos de tenia saginata. Esta va a alcanzar igual al intestino delgado, va a eclosionar y va a salir del huevo, ¿qué? Su oncósfera, su embrión hexacanto. Este va a penetrar en la mucosa, va a ir al torrente sanguíneo y principalmente se va a ubicar en el sistema muscular, en el músculo de estos animales. Y en el músculo se convierte en ¿qué? En cisticercos. Entonces acá está la forma en la cual nos vamos a infectar nosotros mediante carne mal cocida, ya sea de cerdo para tenia solium o saginata o res para saginata. ¿Con qué? Con los cisticercos. Estos van a ser ingeridos y en el intestino delgado se va a formar la tenia, ¿no? El adulto. Luego esta tenia va a formar las proglótidas grávidas, estas van a eliminarse también con los huevos, ¿sí? Por las heces. Y estos hospederos intermediarios, ¿cómo es que se van a infectar? Por fecalismo, ¿no? Al consumir estos huevos que son eliminados. Y estos huevos, ¿en dónde es que se van a alojar en estos hospederos intermediarios? En el músculo, porque va a salir su embrión hexacanto y a nivel del sistema sanguíneo van a llegar al músculo y se van a convertir ¿en qué? En cisticercos. ¿Listo? Entonces, eso es. La patogénesis en la mayoría de las pacientes la infección es única, por lo cual se han llamado también estas solitarias, ¿no? El parásito se fija en la pared del intestino por medio de las ventosas y de sus ganchos, si es que tuvieran ganchos en el intestino. El daño más importante que produce entonces en el intestino delgado es la sustracción de alimentos a través de su tegumento. ¿Han visto el largo y el tamaño que tienen estos parásitos? Y a lo largo de todos estos parásitos se encuentra el tegumento, y este tegumento, ¿qué es lo que hace? Sustracción de alimentos. Entonces ese es el mayor daño que producen, ¿no? La sustracción de alimentos a través de su tegumento. La patología causada por larvas de tenia solium, al final en el hombre, van a dar otra entidad o otra enfermedad parasitaria, que la vamos a ver ahorita, que es la cisticercosis. La teniosis o teniasis, tener las formas adultos de este parásito, pues no causa mucho daño, ¿no? Más que el daño exfoliatriz que producen estos parásitos adultos. Sin embargo, una entidad que puede ser mortal sí es la cisticercosis, que luego la vamos a tratar. ¿Ya? Entonces, por lo general, entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de teniosis o teniasis es asintomática. ¿Ya? La salida de las proglótidas causa molestia y prurito anal en algunas ocasiones. Infecciones por tenia saginata es más frecuente que las proglótidas ricas en huevos se deslicen por la región perineal. Ya les he dicho que de tenia saginata, que es la más grande, también las proglótidas pueden salir con las heces al margen anal y también tienen movimiento y pueden reptar por esa zona. Esta eliminación entonces es el signo más importante en esta teniasis. Los síntomas digestivos son muy inespecíficos, puede haber dolor abdominal, retortijones, meteorismo y náuseas. Puedes estar cuánto tiempo con tu solitario, con tu tenia y normal, ni cuenta. En caso de teniasis por tenia solium, que presenten convulsiones o manifestaciones neurológicas, debe pensarse en la posibilidad de una cisticercosis concomitante. Es muy diferente que un paciente esté infectado con tenia solium
con adultos de Taenia solium que con adultos de Taenia saginata, porque al final Taenia solium es la que también nos puede producir la cisticercosis. En cuanto al diagnóstico, lo va a hacer la visualización de proglótidas grávidas o el hallazgo de estos huevos que hemos visto, ¿no?, en las heces. El diagnóstico diferencial, para clasificar la especie, si es que encontramos las proglótidas, podríamos ver las proglótidas grávidas, ¿no? Las proglótidas grávidas, si tienen más de 12 ramas uterinas, entonces es de una Taenia saginata. Si tiene menos, puede ser una Taenia solium. En cuanto al diagnóstico, como hemos dicho, para teniosis es el examen de heces, por ahí salen los huevos, ¿no? Y podemos usar también métodos de concentración. El método de Graham puede tener valor en pacientes que están eliminando proglótidas o por la posibilidad de que al salir por el ano dejen huevos en la región perineal, ¿no? Sí, algunas veces en el test de Graham no solo hemos encontrado enterobios, sino que a veces no hemos encontrado enterobios, pero sí hemos encontrado huevos de Taenia. La detección de coproantígenos por métodos de ELISA o por pruebas rápidas pues presenta una sensibilidad del 85 al 95% y el 95% de especificidad, ¿no? O también pruebas por PCR. En cuanto a epidemiología, la prevalencia es muy variable, ¿no? En el Perú es de un 1 a 3% en Puno, ¿no? Sobre todo se da en zonas también donde haya ganado, ¿no? Donde haya estos animales. La infección está relacionada al hábito de comer carne de cerdo o vacuno mal cocida. Estas carnes que son de camales clandestinos, ¿no? Sin ninguna seguridad y sin ningún control veterinario. La infección de los huéspedes intermediarios cerdo-vacuno se hace por ingestión ¿de qué? De los huevos. Acuérdense, los huéspedes intermediarios, que son el ganado vacuno y el cerdo, son hospederos intermediarios, entonces se infectan por los huevos y van a desarrollar los cisticercos. La defecación en el suelo entonces permite la contaminación de estos lugares. ¿Qué nosotros tenemos al adulto? ¿Y qué va a eliminar el adulto? Huevos. Estos huevos van a ser eliminados por las heces. Si estas personas que están infectadas defecan en el suelo, en algún otro lugar que no sean los servicios higiénicos o en condiciones sanitarias adecuadas, pues entonces van a poder contaminar, ¿no? ¿Qué comen los cerdos? Prácticamente comen desechos, basura, ¿no? ¿Qué comen el ganado vacuno? Comen pasto, ¿no? Hierba. Entonces, si están estas contaminados con estos huevos que defeca el hospedero definitivo que es el hombre, pues se van a poder contaminar estos animales. Entonces, en los cerdos la infección es más intensa por su tendencia a la coprofagia, ¿no? Y el ganado vacuno se infecta por los huevos conservados por la humedad del pasto. En cuanto a la prevención, pues comer carne de cerdo y vacuno bien cocida. Comer esta carne de cerdo vacuno de camales que sean certificados, ¿no? Que tengan un apropiado control veterinario. Tratamiento de las personas en las cuales se encuentren en sus heces huevos de Taenia, ¿no? O proglótidas. Control, educación para la salud, adecuada eliminación de excretas, ¿no? Súper importante, porque si controláramos esto, pues tampoco estos animales se podrían infectar. Control veterinario en los centros de matanza de estos animales, crianzas de cerdos en forma adecuada y tratamiento en masa a la población. El tratamiento, como les dije, para los éstodos, el antiparasitario de elección generalmente es el praziquantel. Es efectiva, una dosis única de 10 a 20 miligramos, mucho menos dosis que la de Imenolepis nana, ¿no? O también puede ser la niclosamida. ¿Cuáles son los criterios de curación? La mejor comprobación de que un paciente haya eliminado la Taenia completa, al final va a ser el hallazgo del Scolex. ¿Por qué? Porque el Scolex está pegado a la mucosa, adherido a la mucosa. Pueden desintegrarse todas sus proglótidas, ¿no? Pero si el Scolex sigue vigente y vivo y pegado a la mucosa, pues nuevamente puede producir todos estos, formar todas estas proglótidas.
Entonces, es muy difícil pues encontrar un Scolex. Les he dicho que al final es puntiforme y no se puede, ¿no? Este método es complicado y requiere recolectar las heces de 1 a 3 días después de administrar la droga. Otro método es controlar al paciente durante 3 meses. Podemos controlarlo al paciente durante 3 meses haciendo exámenes de heces periódicamente para buscar proglótidas o huevos. Si ya no encontramos ni huevos ni proglótidas, pues podemos decir que este paciente se ha curado. Si a los 3 meses estas observaciones han sido negativas, se puede dar por curado al paciente, ¿no? Otro criterio de curación es el examen negativo para antígenos fecales de T. No, pero una consulta. ¿Y en imagenología no aparece? En imagenología, O sea, digamos con radiografías. en las tomografías sí, pues no, pero imagínate si le hagas una tomografía muy complicada. Muy caro, ¿dónde está? No. Más que todo es eso, ¿no? El antiparasitario, luego lo más simple, sencillo y que no tiene costo eso, ¿no? El examen de heces para ver si es que ya no hay huevos. Hasta 3 meses, ¿no? Lo podemos observar. O si no, también como que uno dirigido. Le das el antiparasitario, pero antes de darle el antiparasitario, también le das una dieta especial con bajo residuo. Le vas dando una dieta, luego le das el antiparasitario y también le das un purgante, un laxante para que elimine las heces. Y le elimine los huevos y todas las proglótidas, ¿no? Listo, entonces, esa es la enfermedad de teniasis, ¿ya? No da mucha sintomatología, pero sí es importante saber si esta persona también está infectada por Taenia solium, porque Taenia solium nos va a dar ¿qué? La cisticercosis, y eso es lo más peligroso. ¿Listo? Entonces, cisticercosis es la enfermedad crónica producida por el estadio larval, por el cisticercos de Taenia solium. Acuérdense, cisticercosis solo da por Taenia solium, Taenia saginata no produce. Se adquiere por ingerir huevos de Taenia solium. Entonces, importante, la teniasis la adquirimos por comer carne de cerdo o ganado vacuno mal cocido, ¿no es cierto? Pero la cisticercosis la adquirimos por ingerir huevos de Taenia solium. Es una enfermedad grave cuando el cisticerco se localiza sobre todo en el cerebro. Entonces el cisticerco vimos cómo era, ¿no? Eran como unas vesículas. Dentro, líquido en su interior, y dentro está el Scolex invaginal. El ciclo de vida entonces está ligado al ciclo de vida de Taenia solium, ¿me acuerdo? 3 formas de infección. La heteroinfección, el hombre adquiere la cisticercosis por vía fecal oral, diferente, ¿no es cierto? Mediante las manos, agua y verduras contaminadas con estos huevos de esta Taenia solium. El intestino delgado, eclosión, en el intestino delgado eclosiona el huevo y sale ¿qué? Ya sabemos, el embrión hexacanto se fija en la mucosa y luego lisa la pared, penetra y atraviesa los vasos sanguíneos y pasa a la circulación. Puede pasar por hígado, por corazón, por pulmón, y luego llevado a cualquier otro órgano, ¿no? No solo puede estar en el cerebro, ¿listo? Puede estar en el tejido muscular, puede estar en el tejido celular subcutáneo, puede estar en el globo ocular, también se puede estar ahí. Una vez que llega al tejido, después de 3 meses, se va a desarrollar el cisticerco. Tenemos entonces la heteroinfección y también tenemos la autoinfección externa y la autoinfección interna. La autoinfección externa, la misma persona infectada con Taenia solium puede adquirir la cisticercosis mediante el ciclo ano, mano, boca, ¿no? Esta persona que tiene o está infectada por Taenia solium tiene a su Taenia ahí adentro, ¿no? A su adulto de Taenia, y esta elimina huevos por las heces. Sin embargo, este mismo paciente que está infectado con Taenia solium, con el adulto, también a través del mecanismo ano, mano, boca, puede ingerir estos huevos que está eliminando y producirse ¿qué? La cisticercosis. O sea, puede tener una teniasis y también una cisticercosis. Esto es Taenia solium. La autoinfección interna, cuando las proglótidas grávidas
mediante el vómito alcanzan el estómago y regresan al intestino donde los huevos eclosionan. Entonces, ¿dónde es que están? En el intestino delgado. Sin embargo, por los vómitos, de repente el paciente comienza a presentar vómitos y estos vómitos van a hacer que estas proglótidas grávidas que contienen estos huevos, que vayan hacia el estómago, ¿no? Y estos huevos necesitan de los ácidos que hay en el estómago para poder eclosionar, ¿ya? Para poder salir su embrión exacanto. Entonces, ahí puede salir su embrión exacanto y producir la cisticercosis. Entonces, para cisticercosis tenemos 3 mecanismos igual, ¿no? La heteroinfección, la autoinfección interna y la autoinfección externa. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a infectar con cisticercosis? Por ingerir huevos, ¿no es cierto? Estos huevos de Taenia solium. Estos huevos de Taenia solium van a pasar por el estómago. En el estómago van a ser activados, van a eclosionar por los ácidos, ¿no? Del estómago, van a llegar al intestino delgado, van a introducirse a los vasos sanguíneos y se van a ir a esparcer por cualquier sitio. ¿Sí? Y ahí es donde van a formar al cisticerco. Entonces, en cuanto a la patogénesis, el daño depende primero de la localización de estos cisticercos, ¿no? Del número también de cisticercos que haya y del estado vital del cisticerco. Una cosa curiosa es que cuando este cisticerco muere, causa más daño, porque este cisticerco tiene como un sistema de como que se hace como que un fantasma, ¿no? Como que el organismo, cuando está vivo, no lo puede reconocer. Entonces, como no lo reconoce, no lo quiere destruir y tampoco no hay pues todo ese proceso de inflamación para destruir a este parásito, ¿no? Sin embargo, cuando este muere, pues esa evasión inmunológica que tiene este parásito, pues también se pierde y también hay mayor daño. La localización más frecuente del cisticerco entonces es el sistema nervioso central. Y le siguen en frecuencia el tejido celular subcutáneo, los músculos y también el ojo. Y acá tenemos una oftalmocisticercosis, puede haber una cisticercosis subcutánea, una cisticercosis muscular, ¿no? Cisticercosis subcutánea, que puede ser asintomática y la biopsia, puede confirmar el diagnóstico, ¿no? Acá tenemos, y acá también tenemos, miren en la lengua y acá también tenemos, ¿no? Cisticercosis muscular calcificada, como en este caso, ¿no? Tenemos los cisticercos, están calcificados y el hallazgo es radiológico. Sin embargo, estos cisticercos calcificados pues ya no son viables y van a poder destruirse. La cisticercosis miocárdica, el hallazgo pues va a ser en una necropsia o en un ecocardiograma. Y la forma ocular, que también es una de las formas que se puede presentar, la localización retiniana o flotando libre del litio, causa alteraciones visuales. Y acá vemos un ojo y en el fondo de ojo podemos encontrar un cisticerco, ¿no? Esta generalmente es única, no es múltiple. Entonces, no solo tenemos cisticercosis cerebral, es la más común, claro, y es la más mortal. Sin embargo, en cualquier otro órgano se puede estar. ¿Por qué? Porque va por vía sanguínea. En el sistema nervioso central, entonces, puede invadir cualquiera de sus estructuras. Y en frecuencia, en orden de frecuencia, tenemos las más frecuentes que se encuentran en el parénquima de los hemisferios cerebrales. Luego vienen los ventrículos, principalmente el 4 ventrículo, el espacio subaracnoideo, las meninges y la médula espinal. Entonces, como ustedes ven acá, tenemos estos cisticercos, tenemos estos cisticercos en médula ósea y también tenemos cisticercos en el ventrículo. La cisticercosis múltiple es más frecuente que la única, ¿no? Los cisticercos viables poseen mecanismos, como ya les decía, los cisticercos viables poseen mecanismos de evasión inmunológica para evitar el rechazo del organismo. Entonces el organismo no los tiene como alergenos, como extraños, como un cuerpo extraño y no los ataca. Y sobre todo esto se da en el cerebro y en el ojo. La inflamación de los tejidos
principalmente en el sistema nervioso central, se presenta con mayor intensidad cuando los quistes mueren o con el tratamiento, ¿no? Mecanismos de evasión inmunológica desaparecen y entonces hay mayor intensidad de los síntomas. En estos casos se presenta una reacción inmunológica con exudado, inflamación, periarteritis, que pueden obliterar la luz de los vasos, obstruir los conductos del hidrocefalorraquídeo y causar también una hipertensión endocraniana y una hidrocefalia, dependiendo de en dónde estén ubicados, ¿no? La neurocisticercosis entonces es una enfermedad parasitaria pleomórfica. El desarrollo del cisticerco está dado por la larva de Taenia solium, ¿no? En el sistema nervioso central. Entonces acá tenemos que la neurocisticercosis puede ser quística o por un cisticerco, o también hay otro tipo de cisticercos, que es el cisticerco racemosus, ¿ya? Que son cisticercos como que deformes, son más lobulados y que no presentan escoles, ¿no? De 10 centímetros, que son estos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues de la neurocisticercosis va a depender de la localización, ¿no? Del número también de cisticercos, del tamaño y de la viabilidad de estos. Lo más frecuente entonces es la cisticercosis cerebral, la neurocisticercosis. ¿Qué va a producir al final esta neurocisticercosis? Pues puede producir manifestaciones cerebrales, neurológicas, ¿no? Puede producir un síndrome convulsivo o epilepsia. Entonces se ha considerado que la neurocisticercosis es la principal causa de epilepsia tardía en países tropicales, especialmente en América Latina. Entonces nuestros países son zonas pues endémicas de este parásito, ¿no? Y si hay una persona que pueda estar presentando ya de adulto, comience a presentar convulsiones o síntomas neurológicos, pues también es necesario como diagnóstico diferencial descartar la neurocisticercosis. Estudios anteriores entonces han revelado que el 20% de estas epilepsias tardías pueden deberse a neurocisticercosis, no pueden deberse que a un tumor cerebral, a cualquier otra cosa o también a neurocisticercosis. También tenemos que tomarlo como un diagnóstico diferencial. También puede causar un síndrome tumoral provocando en el lóbulo frontal, si es que estuviera ahí y estuviera dañando el lóbulo frontal, trastorno psiquiátrico, ¿no? Dependiendo de la zona. En el lóbulo parietal puede causar trastornos motores o también sensitivos. Si el daño es obstructivo, puede causar un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Caracterizado por qué, ustedes ya saben cómo es el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Cefaleas intensas, alteraciones visuales, vómitos explosivos. Se puede dar un síndrome también de hipertensión endocraniana paroxístico. Puede producirse también meningitis, si es que están ahí, si es que están en el espacio subaracnoideo, aracnoiditis, si es que están en el globo ocular, oftalmocisticercosis, lo que habíamos visto, ¿no? Que se puede ver con el fondo de ojo. Generalmente la oftalmocisticercosis es única y unilateral. Su localización más frecuente entonces, si es en el globo ocular, es la subretiniana, causando entonces disminución de la agudeza visual, dolor, fotofobia o también en algunos casos ceguera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico depende, 1, del cuadro clínico, 2, de la epidemiología, 3, de la imagenología, muy importante, y 4, de la serología o laboratorio, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, si la cisticercosis es cerebral, esta está caracterizada por 3 síndromes, ¿no? Convulsiones tardías, hipertensión endocraniana o desórdenes psiquiátricos. Cualquiera de esos puede tener el paciente. Antecedentes epidemiológicos, un antecedente muy importante es si es que ha sido tratado por Taenia solium en el pasado, ¿no? Sabemos que si tiene Taenia solium, este paciente por el mecanismo de autoinfección externa ano, mano, boca, podría generarse también, infectarse y producirse una cisticercosis. También un antecedente importante es si es que tiene Taenia en ese momento, pues no, pero Taenia producida por solium, no por saginata. Ingesta de agua no hervida por el mecanismo de fecalismo, ¿no? Por el cual vamos a infectarnos para producir esta cisticercosis. Ingesta de verduras regadas con aguas hervidas, ¿no? Que puedan estar contaminados con ¿qué?
con estos huevos de esta Taenia solia. En cuanto a imagenología, lo que más nos ayuda es la tomografía, ¿no? O de repente también la resonancia magnética. ¿Pero qué es lo que más tenemos a la mano? Las tomografías, ¿no? Podemos encontrar quistes viables. Los quistes viables los vamos a encontrar así, sin signos de inflamación alrededor o de edema, ¿no? Cisticercos en degeneración, estos quistes ya como están en degeneración, entonces el mismo organismo comienza a atacarlos y producir un edema, inflamación alrededor, ¿no? Entonces los quistes viables generalmente se encuentran ahí y sin signos de inflamación alrededor. Y los quistes en degeneración, los quistes con reacción inflamatoria, edema periférico o calcificados, ¿no? Todo esto, miren, obviamente esta persona puede estar muerta, ¿no? Y por eso tienen esto, miren. Todos estos de acá, ¿qué son? Todos estos son cisticercos, ¿listo? Entonces tenemos a los cisticercos viables generalmente se miran así y se miran con un puntito, ¿no? Que es la presencia del Scolex. Acá se mira claramente, ¿no? El cisticerco con la presencia del Scolex, ¿no? ¿Cuántos cisticercos tiene acá? Debe tener unos 60 o más cisticercos, ¿no? Acá tenemos otras imágenes. Igual acá tenemos, miren cuántos cisticercos. ¿Sí? Acá tenemos cisticercos, pero que están ubicados en el ventrículo, pero también en el parénquimo, porque acá tenemos otro. Y acá tenemos cisticercos, pero estos cisticercos ya son calcificados. No son viables, son calcificados. Igual, otra imagen en la cual podemos ver acá un cisticerco, ¿no? Este es un cisticerco viable. Acá tenemos un cisticerco, pero alrededor ya comienza a verse una zona de edema. Este es un cisticerco en degeneración, prácticamente ya se está calcificando, ¿no? Y al final estos son quistes calcificados. Entonces, el diagnóstico, primero hemos dicho cuadro clínico, luego antecedentes epidemiológicos de importancia, imagenología y también el laboratorio. Pruebas de ELISA con una sensibilidad del 88% o también pruebas de Western blot o inmunoblot. Y en ocasiones, pues biopsia, si es que está en otras zonas, ¿no? En donde podamos hacer biopsia. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, entonces tenemos criterios para poder saber si es que sí tiene una parasitosis por cisticercos o no. Tenemos un criterio absoluto, un criterio mayor, menor y también epidemiológicos. Esto ya lo han visto en la clase teórica, supongo, entonces ya lo pasamos rápido. En cuanto al criterio absoluto, demostración histológica del parásito por biopsia del cerebro médula, cuando el paciente ya está muerto, pues, ¿no? Ahí vamos a poder biopsiar. Lesiones quísticas mostrando el Scolex en TAC o en resonancia magnética. Visualización directa del parásito en el ojo, subretiniales, en un examen de fondo de ojo, ¿no? Criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Lesiones altamente sugestivas en neurocisticercosis en estudios en neuroimagen, ¿no? Un inmunoblot en suero para la detección de anticuerpos anticercos positivo. Resolución de quistes intracraneales después de la terapia con el bendazol o praziquantel. Y resolución espontánea de lesiones pequeñas, únicas captadoras de contraste. Los criterios mayores, lesiones compatibles con cisticercos, manifestaciones clínicas sugestivas, convulsiones, demencia, hipertensión endocraniana, que no son propios de la cisticercosis, pueden deberse a cualquier otra cosa, ¿no? Pero tenemos que también ver que podría ser esto. Un ELISA positivo, ya no un Western blot, sino un ELISA positivo en líquido cefalorraquídeo y cisticercos también fuera del sistema nervioso central. Y en cuanto a los epidemiológicos, evidencia de un contacto con Taenia solium, ¿no? De repente un familiar que ha tenido teniasis por Taenia solium, ¿no? Tendríamos que también sospechar, porque la persona que ha estado con él pues se ha podido contagiar. Individuos viviendo en o proviniendo de un área geográfica donde la cisticercosis es endémica. Historia de viajes frecuentes a un área de enfermedad endémica, ¿no? Ahora, para tener un diagnóstico, pues
todos estos criterios que les he dicho, absolutos, mayores, menores y epidemiológicos, los juntamos y tenemos un diagnóstico definitivo si es que tenemos un criterio absoluto. O tenemos dos mayores, un menor y un epidemiológico. Un diagnóstico probable va a estar dado por un mayor, por dos criterios menores. O por un criterio mayor, un criterio menor y un criterio epidemiológico. O tres criterios menores y un criterio epidemiológico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es para una neurocisticercosis parenquimatosa activa, tenemos el albendazol o el praziquantel, ¿no? Acá están las dosis por 15 días. Y también es importante saber de que cuando vamos a dar el antiparasitario, que recordamos de que estos causan más daño muertos que vivos, ¿no es cierto? Porque vivos tienen su evasión inmunológica, muertos ya no tienen eso y producen mayor edema e inflamación. Entonces, siempre cuando se da una terapia antiparasitaria, también debe estar asociada con esteroides, ¿no? Corticosteroides. En cuanto a la neurocisticercosis extraparenquimal, tratamiento de un mes o más con albendazol, ¿no? La neurocisticercosis intraventricular, el tratamiento también puede ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque si está en el ventrículo, pues puede estar obstruyendo, ¿no? Entonces hay que hacer. Y control imagenológico 90 días después. Entonces, eso es todo. Entonces tenemos que saber diferenciar tanto la teniasis como la cistis cercosis.